Y tú eres digno, Señor. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Tú eres digno, Señor, de toda nuestra devoción. Tú eres digno, Señor, de todo ser creado, Señor. Tú eres digno, Señor, de la suprema alabanza, Señor. No a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre damos gloria, Señor. Por eso nuevamente repetimos, porque eres digno, digno de alabar, eres digno, digno de exaltar, mi Dios y Redentor, Rey Consolador, tú eres mi Padre, Dios de amor. Exaltado hasta lo sumo, digno eres, Señor, santo, santo, santo. De ningún otro se ha dicho de lo que se dice de ti, Señor. Tú eres espíritu, Señor, y buscas adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos en espíritu, Señor, y en verdad, Señor. Te adoramos, Señor. Cantamos en el espíritu y con el entendimiento, Señor. Tú eres digno, Señor. Digno, Señor. Que todo nuestro ser alabe al Señor y que todo nuestro ser bendiga su santo nombre. Espíritu, alma y cuerpo en total rendición ante el Rey de la creación. Te amamos, te bendecimos, Señor. Disponemos este tiempo, Señor, pidiendo, Señor, que nos hables el día de hoy, sabiendo y confiando en el poder de tu Espíritu Santo, en el poder del Espíritu de Cristo que mora en la alabanza de su pueblo. Amén y amén. Acompáñenme por favor a Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Lo dice esta afirmación contundente, dice Dios es espíritu. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que mi Dios no lo voy a poder ver, que mi lucha no es con carne ni sangre, entonces que también es como el viento, no lo puedo ver, pero sé que existe. Amén. Dios es invisible. ¿No dijo Moisés que se mantuvo viendo al invisible? Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás, hombre alguno. Solo el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer que está en el seno del Padre. A Dios nadie le vio jamás. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Que no tiene un cuerpo material, que no posee un cuerpo físico. ¿Cuántos saben que este cuerpo a nosotros nos limita? A veces yo digo, ¿cómo quisiera tener, o que fueran 2, 3, 4 Ivonne para uno estar atendiendo a la bebé y luego a Felipe y a la otra niña y a la vez estar haciendo la casa y luego todo al mismo tiempo? Pero no, hermanos, este cuerpo nos limita.
Yo me tengo que turnar con mi esposo porque si me toca predicar, alguien tiene que estar con los chiquillos presencialmente. ¿Por qué? Porque este cuerpo me limita. Si estoy aquí, no puedo estar allá. Cuán bueno es saber que Dios no posee un cuerpo físico, hermanos, porque Dios no tiene esas limitaciones que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos que Dios es espíritu, estamos hablando de que Dios no es material o corporal. Dios no posee un cuerpo físico. Y estas implicaciones, esta verdad nos lleva a tomar en cuenta la implicación de esta verdad, que primero tiene que ver con que Dios no está confinado a ninguna de las restricciones físicas que son tan comunes para nosotros como seres humanos. Hermanos, a veces nosotros pensamos que Dios es como nosotros, pero Dios dice, de cierto pensabas que yo era como vosotros, mas yo te reprenderé. En otras palabras dice, mas yo te enseñaré que yo no soy así. Y como alguien dice, no, pues damos por hecho que eso que nosotros pensamos, eso es. Y tendemos a pensar de Dios de una forma igual cuando el Señor dice, yo trasciendo hasta tus pensamientos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, entender que Dios es espíritu es entender que Dios no tiene limitaciones físicas como las que nosotros tenemos. Y dos, lo que dijo nuestro hermano, Dios no es visible. Por lo tanto, nunca debería ser degradado con imágenes hechas por los hombres. A veces las escrituras hablan de Dios como si Él poseyera un cuerpo físico. ¿Han escuchado algunos versos en donde, por ejemplo, hace referencias o hay explicaciones a sus brazos, a sus alas, a su espalda, a su aliento, a sus ojos, a su rostro, a sus pies? Pero ¿cómo podemos explicar esos textos a la luz de que Dios es espíritu? Es que Dios usa expresiones antropomórficas que quieren decir usa explicaciones de ejemplos que nosotros podemos entender para Él darse a conocer, pero no debemos pensar que así es de forma literal. Es decir, en teología estas referencias son consideradas expresiones antropomórficas, que quiere decir forma de hombre, pero el Señor las usa para simple y sencillamente comunicarnos de una forma que nuestra mente finita pueda entender cómo Él es, pero no es para que lo apliquemos de forma literal. Por ejemplo, si ustedes ahí van a algunos de los pasajes que están en Éxodo 19:4 o Ruth 2:12, nos habla de las alas de Dios y su pueblo escondiéndose bajo sus alas. Pero sería absurdo pensar que de forma literal así es. Entonces yo me imagino que Dios tiene alas. No. Nos está dando a entender a través de una figura cómo Él es, como un padre que protege, como una gallina que protege bajo sus alas a sus polluelos. Entonces es hermoso cómo aún Dios es el único que sí codesciende, por decirlo así, es codescendiente, porque Él sabe que nosotros necesitamos este tipo de expresiones para poder entender con nuestra mente limitada cómo Él es en su grandeza. Pero sería un error pensar que es así de forma literal. Por eso la Escritura da una afirmación contundente en medio de esta historia, en el encuentro de esta mujer, en donde Dios se revela como Él es. Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Por ende implica que Él no tiene un cuerpo y que no está restringido por mis limitaciones físicas. Y también eso implica que Dios no es visible. Dios es invisible. Y solamente Cristo lo ha dado a conocer.
Diciendo esto, hermanos, vamos a ir ahora sí a profundizar en esta historia, porque entender esta verdad con la ayuda del Espíritu nos ayuda a entender muchos errores que comúnmente tendemos a caer como pueblo de Dios. Aquí vemos una mujer que tenía mucho contexto religioso. Si ustedes van a esta historia, ustedes van a conocer que la mujer samaritana del capítulo 4 está teniendo un encuentro con Jesús, pero la mujer samaritana tenía contexto bíblico. Y estaba esta mujer ahí junto al pozo de Jacob y vemos cómo Jesús rompe con las barreras culturales, con las barreras religiosas entre judíos y samaritanos, revelando a esta mujer la verdadera esencia, hermanos, de la adoración a Dios. ¿Por qué tenemos que entender muy bien que Dios es espíritu? Porque si no, no le podemos adorar en verdad. Hermanos, hay falsos adoradores. Porque si la Escritura dice que Dios busca verdaderos adoradores, es porque dentro de su pueblo hay falsos adoradores que no han entendido esta verdad, que quizás tienen contexto religioso, pero entender que Dios es espíritu está totalmente ligado a poder rendir a Dios una adoración verdadera delante de sus ojos. Y cuán bello es saber que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Si ustedes van a la historia, no tenemos tiempo, pero ustedes van a leer en la historia en Juan capítulo 4 que esta mujer primero se asombra porque Jesús, siendo judío, tiene una conversación con ella, siendo samaritano. Cuando los dos, cuando tanto judíos como samaritanos tenían un contexto de conocimiento del Señor, pero entraron en un conflicto por simple y sencillamente ignorar este atributo que es esencial. El conflicto que separó al pueblo del Señor fue un conflicto de creer cómo es Dios y en dónde se le debía de adorar. Los samaritanos creían que Dios debería ser adorado en Samaria. Y los judíos afirmaban que Dios debía ser adorado en Jerusalén. Y tanto judíos le echaban a samaritanos y no los podían ver, y samaritanos no tenían contacto con los judíos porque estaban emproblemados, porque simple y sencillamente no entendían este atributo del Señor. Y hermanos, sí o no, que al hoy por hoy, muchas de las veces así nos pasa como pueblo de Dios. No es que yo soy de Apolos, no es que yo soy de Cefas. ¿Acaso está Cristo dividido? Y todo por ignorar los atributos del Señor. En esta historia vemos que la mujer samaritana, así como muchos de su tiempo, pensaban que la adoración dependía de un lugar en específico. Mas, sin embargo, Jesús le enseñó que la adoración no estaba atada a un lugar físico porque Dios es espíritu. Hermanos, hay creencias en donde hay gente que se ofende porque dicen, el niño tocó el altar. Y aguas, porque antes no te linchan nada más por pura gracia. Porque dan por implícito en, ahí es solamente donde mora la presencia del Señor. No lo vemos tal cual así como la creencia de samaritanos y judíos, pero en nuestro tiempo, hermanos, esas son tipos de cosas que producen ciertas barreras en donde se da por entendimiento que solo aquí está la presencia del Señor. Y aguas que toques. Es más, que si te tropiezas porque desapareces, como ahí usa cuando tropezó. Esta mujer tenía un espíritu religioso, hermano.
¿Habrá un espíritu religioso dentro del pueblo de Dios porque ignoramos quién es Dios y que Dios no está restringido por un lugar físico? Él puede estar allá y puede estar aquí al mismo tiempo, porque Dios es espíritu. Afirmaciones que con las que comúnmente caemos: no, es que yo voy a ir a adorar a la iglesia. Para empezar, la iglesia, el Señor dijo que Él no habita en templos construidos por manos. Dígame quién construyó esos muros. Ahora, no estoy diciendo que el Señor no se manifieste en su congregación, es bíblico, pero a veces somos muy en donde simple y sencillamente caemos en un extremo, es decir, solo el Señor se manifiesta en la congregación donde hay 2 o 3. Es que no somos 2, no está la presencia de Dios. Hermanos, si está el Señor y está usted, ya. Los judíos no inician la oración si no hay 10 personas. El rezo que ellos tienen de forma general. Y cualquiera puede decir qué bárbaros los judíos, pero muchas de las veces sí estamos nosotros. Pensamientos que limitan o nos limitan, porque nadie limita a Dios. Nos limitan a nosotros y son de tropiezo para que muchos sigan al Señor. Sin dependencia. ¿Ven cómo es tan sutil el espíritu de religiosidad? Que se ve bonito y tiene apariencia de piedad, pero no hay nada de espiritualidad en eso. Hubo un tiempo en donde si yo ponía mi Biblia debajo, le falta reverencia a la hermana. Y para que no me criticaran, no aquí. Y cualquiera que no la traía aquí, no anda bien con el Señor. Pretendiendo que un acto externo pudiese traer adoración al Señor. Adoración falsa, hermanos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿de qué me sirve estar con falda hasta acá y el cuello hasta acá? Con apariencia de piedad de forma externa, pero si mi corazón está totalmente manchado y descubierto, sucio delante del Señor. No, es que cómo me voy a presentar sin la playera planchada. Ahora, no me lo tomen por el otro lado, no, tengo que andar todo desalineado, tengo que andar con minifalda, no me malinterprete, hermano. Sabemos que si el Señor ha hecho una obra en nosotros, hay que vestirnos decorosamente, pero principalmente la vestidura de la belleza interna, que es un reflejo de lo externo. Los fariseos lavaban el vaso de afuera, pero por dentro estaban muertos. Muertos para con el Señor. Entonces vemos que en el contexto esta mujer era una mujer llena de insatisfacción. Jesús le empieza a revelar y le dice: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes ni es tu marido. Si lo pensáramos de forma nada más natural, diríamos: era una mujer adúltera, era una mujer que, hermanos, ¿cuántos maridos muchas veces tenemos espirituales que nos estorban y que a la hora de hoy, que en teoría debemos estar casados con el Señor, con ese Dios que debemos estar casados, no estamos? Y era una rueda de insatisfacción total en esta mujer.
¿Sabe qué es lo más triste? Que como creyentes que fuimos llamados a vivir una devoción real por el Señor, entramos en una rutina de pronto de insatisfacción porque nos perdimos en la religiosidad por no entender que Dios es espíritu y que a Dios nada lo limita y que Él busca una adoración verdadera, sin limitantes, sin restricciones. El Señor quiere que entendamos que a Él nada lo limita, nada lo restringe y que su presencia está en todo lugar. Por ende, no nada más la adoración se limita al tiempo en el que voy a la congregación a cantarle al Señor unos 4 o 5 cantos. Hermano, yo voy a la congregación a continuar adorando a Dios por medio de la expresión de cánticos. Pero en realidad, Dios demanda que toda nuestra vida sea un acto de adoración al Señor, porque a Dios no lo limita el tiempo, no lo limita el espacio. Y en Romanos dice la Escritura que cuando nosotros entendemos que Dios es espíritu, nos demanda que adoremos al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, presentando nuestro cuerpo. Hermanos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque no fue hecho por manos humanas. ¿Quién puede decir, yo metí la mano para formar ahí a Felipe, le quise poner mi nariz y no la nariz de Víctor? El Señor hace como Él quiere. Y el Señor ha decidido morar y habitar porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Este cuerpo es hecho por Dios y le pertenece a Él. Entonces, cuando entendemos que Dios es espíritu, es entender que Él mora aquí y que es un llamado a que con todo mi ser espíritu en mi cuerpo, en todo tiempo, mi vida es una vida de adoración para Él. Sé que a veces son simples y sencillamente expresiones, no, pues voy a ir a adorar a la iglesia porque así comúnmente nos es para que me entiendan, ¿no? Pero realmente, hermano, nuestra expresión está errada y también a gente que no tiene todavía entendimiento, madurez y que el Señor no se le ha revelado como yo soy Dios espíritu, es de tropiezo. Porque limitan la obra de Dios nada más al tiempo de la administración en el lugar de la congregación. Hermanos, el Señor quiere dar crecimiento estando tú en tu casa y quiere que le adores estando tú en tu casa, en todo tiempo y en todo lugar, en tu trabajo. Cuando estás por dormir, ahí cuando estás al lado de tu esposa, cuando estás a la mesa con tus hijos, en todo tiempo y en todo lugar. Y quiere que sea un sacrificio vivo. Porque el Señor no quiere que le alabemos de labios y que nuestro corazón está totalmente apartado. Hermanos, en otras palabras, el Señor nos quiere dar una especie de antídoto para no caer en la insatisfacción que se halla cuando caemos en un espíritu religioso. No hay plenitud, porque no dejamos obrar el Espíritu en todo momento, en el lugar en donde Él quiere, como Él quiere. Se los digo con amor, hermanos. Por conveniencia, hay gente en el liderazgo pastoral que no te habla este tipo de enseñanza porque te quiere limitar a que estés en las 4 paredes físicas. Somos del Señor y nos debemos al Señor. Y hay veces que así sea el pastor que el Señor ha establecido en un lugar de congregación, no deja de ser el oveja y tiene el mismo pastor que tú, el pastor de los pastores. Fuimos llamados a estar bajo el régimen, no de un pastor terrenal, sino bajo el régimen del Espíritu Santo.
el Señor nos ayude a tener discernimiento y a estar por el Señor antes que por los hombres. Y se lo anticipo, ¿va a ser fácil? No, hermanos. A veces vas a terminar quizás quedando como el rebelde, a veces vas a terminar quedando como alguien que no se somete, hermanos. La última palabra, y quien dice si realmente somos siervos aprobados, es Dios. Y a libertad nos llamó el Señor. Y el Señor nos dice que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Ahora, no estoy diciendo con esto que tratemos mal al liderazgo. No, están a favor del Señor. Pero es muy sutil cuando ya se traspasó la línea. Y ya hay esclavitud de hombres. Por eso, hermanos, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Si no es el Señor llevándote, llamándote a hacer algo y te están diciendo, hazlo, y no lo sientes del Señor, no tienes convicciones, discúlpame, necesito buscar el rostro del Señor. Primero voy a buscarlo en oración y voy a esperar en el Señor. Porque más nos vale estar bajo la sujeción del Señor a después estar haciendo nuestra propia obra y diciendo, en tu nombre hice. Y el Señor diciendo, pues yo nunca te conocí porque yo nunca te envié. ¿Cómo te respaldo? Nada más difícil en el ministerio que la obra del hombre fuera de la obra del Espíritu. Hermanos, también tengamos madurez para entender el crecimiento que el Espíritu da a cada vida. Porque a veces nosotros queremos empujar porque nos surge, órale, activismo. O también a veces queremos que el hermano se siente porque lo vemos. Nosotros no somos Dios, solo el Señor sabe. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso es también entenderlo. Yo muchas veces he llegado a una congregación en donde a las 2 semanas que la persona empezó a asistir a la iglesia, cambia tu forma de vestir. Y todavía ni siquiera tiene un encuentro con Cristo. Tropiezo. Y después ya la ves con faldas largas. Y con la Biblia en el brazo. Pero sin una relación viva con el Señor. Y cada persona que entra, lo mismo que le hicieron. Ahora no estoy diciendo que enseñar lo que está escrito esté mal, pero hay que tener cuidado de que sea la obra del Espíritu y principalmente predicar al Señor antes de los mandamientos de los hombres. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. Y si no respetamos la obra del Espíritu, ya caemos en imponernos sobre las vidas. Y después son obras de hombres, no dejando que el Espíritu crezca. ¡Qué hombre! Muerte espiritual. Forma de iglesia sin vida. Por fuera apariencia de piedad, pero están muertos. Saben Biblia, pero no está fundamentado en una relación que el Señor propició. Por eso, hermanos, a lo menos mi forma de pensar es, el Señor te dirija, el Señor te guíe. Busca el rostro del Señor para que el Señor te convenza de lo que tienes que hacer, porque si no después la hermana me dijo que tenía que hacer esto, esto y esto y esto, y después las consecuencias es que fue la hermana. No, a mí sáfenme, a mí sácame, tú con el Señor.
Y lo que el Señor te llame a hacer, eso es hacer. Y lo que el Señor te diga que dejes de hacer, eso es dejarlo de hacer. Como la nube, tiempo de parar. La nube es tiempo de andar. Y la nube es la representación del Espíritu, porque Dios no es visible. Amén. El Señor nos ayuda en este punto. Vemos cómo esta mujer no entendía que parte del patrón de insatisfacción que tenía es que aún en su religiosidad, ella creyendo que estaba bien con Dios, se sentía insatisfecha. Yo veo cuántas vidas han crecido en la iglesia, pero no han crecido en Cristo, hermanos. Y hay una insatisfacción, hay una falta de plenitud, porque la presencia de Dios no está. Y yo, de verdad, el Señor me ha dicho, si vas a hablar, habla de mi presencia. Porque en mi presencia hay plenitud de gozo, hermanos, en ninguna otra cosa. Y es su presencia la que se encarga de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero el punto principal y central es su presencia entre nosotros. Jesús le respondió a esta mujer en Juan 4, 21, 24. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Está hablando del nuevo nacimiento. Está hablando de que Dios ya dictó o dio soplo de vida espiritual a esa alma. De lo contrario, a lo mejor la persona puede estar así, saberse el canto, y el Señor diciendo, sepulcro blanqueado. Lo platico como testimonio. Cuando el Señor nos llamó a un ministerio ya establecido. Era una congregación en donde los pastores estaban por pasar la estafeta. Fue la dirección que sintieron del Señor, porque prácticamente ellos ya estaban muy ausentes de la congregación, y nos tocó que delegaban mucho. Y a las personas a los que delegaban eran personas que todavía no habían nacido ni de nuevo. Y se lo digo así tal cual, porque uno de ellos hasta estaba en la radio, sabía Biblia, y preparaba o se quedaba o concretaba de ir a visitar a las hermanas a su casa para enamorarlas, teniendo relaciones sexuales con ellas, y después desapareciéndose. Y se lo digo así porque era el que estaba en la alabanza y que dejó embarazada a una de las congregantes. Y cuando lo confrontamos, lo primero que nos dijo fue: no, a mí me golpearon de joven, yo no puedo tener familia. Tú ves a la niña y es igualito a él. ¿Saben Biblia? Tienen la forma, tienen el talento de música, pero no tienen el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Y cuánto estrago fue al ministerio? De hecho, lo terminaron demandando en la radio. Una mujer entendida, esa persona no tenía que estar ahí, lo terminaron demandando. Porque no lo hizo una vez, era un patrón. Y mientras todo eso, el nombre del Señor siendo blasfemado. Cuando Jesús dice que Dios es espíritu, nos está diciendo que Dios es inmaterial, que Dios es infinito y trascendente. Dios no puede ser confinado a un lugar físico ni reducido a nuestras ideas limitadas de Él. Hermanos, venir con humildad diciendo: Señor, tú eres Dios. Y tú tienes incluso que usar expresiones antropomórficas porque mi mente no da como para alcanzar a entender cómo tú eres. Ayúdame. Abre mis ojos, abre mis oídos.
No permitas que me apoye en mi propia prudencia, Señor. Enséñame. Porque, hermanos, ciertamente nuestra percepción real de Dios, que no es por revelación del Espíritu, va a terminar en una adoración falsa al Señor. Este concepto, hermanos, es clave para entender la adoración auténtica, pues implica que no necesitamos depender de cosas materiales o rituales para encontrar, para poder tener una comunión con Dios. Mire, una vez yo agradecí, estábamos en el instituto y se fue la luz, no había guitarra, no había nada, no había llegado la persona que normalmente nos apoya con la guitarra. No estamos limitados, Dios nos ha puesto un instrumento aquí para, si queremos cantarle al Señor, cantarle con libertad, hermanos. Y no hay pretexto, no, pues no llegó el de alabanza, no, pues no hay servicio, no, pues no hay canto, no hay tiempo de darle de una forma de expresión al Señor con nuestra boca lo que Él es para nosotros. Si estamos reunidos, aprovechar y hacer fiesta para el Señor en Cristo Jesús. No limitamos al Espíritu de Dios por si hay instrumento o no, por si hay guitarra o no, por si hay luz o no. En todo tiempo, en toda ocasión, sabiendo y entendiendo que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Y que entendamos que no hay restricción, no hay limitante, y el Señor está buscando ese tipo de adoradores, hermanos. El Señor está buscando una adoración real. En Hechos 17, 24 a 25 cito, y está Pablo subrayando esta verdad fundamental en donde afirma, cito el texto: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado con manos humanas como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Este pasaje, hermanos, nos recuerda que Dios no está limitado a un espacio, a un objeto físico. Él es el creador de todo y está más allá de las restricciones humanas. Sé que es repetición, pero más vale que quede sobresentada para que nunca tengamos duda. No, es que yo tengo que ir a Jerusalén, al Muro de los Lamentos, para adorar a Dios y poner mi cartita ahí. No, hermanos. El Señor está construyendo su casa y esa casa son piedras vivas que somos usted y yo. Que dicho sea de paso, el Señor nos ha llamado a ir allá y predicar a Cristo, la realidad del Evangelio. Porque ciertamente nos lo ha hablado el Señor, no sé cómo lo va a hacer. No estoy diciendo que si el Señor te llama a ir no vayas. No, si el Señor te llama a hacer, ve, pero teniendo el entendimiento correcto, fuera de un espíritu religioso que te limita y limita la obra del Espíritu en tu vida. Amén. 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 El Salmo 139, 7 del verso 7 al verso 10 nos enseña de la omnipresencia de Dios. 139, verso 7 al verso 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomaras las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me llevará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, Dios es espíritu y Él está en todas partes, más allá de los límites de un lugar físico. Una vez escuché muy bien una enseñanza de una hermana que amo mucho en el Señor, es la hermana Beth, quizás la conocen, y tiene su esposo que al día de hoy tiene una limitación mental. Y ella dice que en algún momento llegó a escuchar a su esposo donde dijo: yo deseo que en la iglesia física, a veces ni haya una alma, que todos estén haciendo la obra del Señor como el Espíritu les da y les dice que vayan. Porque el ministerio de los hombres, ¿sabe qué trata de hacer? Y no te me vas. Porque al final se quiere echar el cuello. Mira lo que la gran Babilonia que yo he construido. Pero cuando uno está bajo el régimen de la obra del Espíritu, el protagonista
Es el Señor. Y hermanos, estamos cansados de ministerios protagonistas de hombre. Que el reconocimiento se lo lleve Él, porque entendemos que Él nos llevó y Él hizo la obra y Él respaldó y Él hizo el milagro y Él resucitó y Él dio vida espiritual y Él trajo la sanidad y Él hizo el milagro y Él obró y Él prosperó. Cuando entendemos que Dios es espíritu, hermanos. Yo doy gracias al Señor, porque de verdad que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, hermanos. Es una libertad que el hombre normalmente no te quiere dar. Porque la tendencia del hombre es buscar lo suyo propio. Y no hablo de, Señor, estoy tratando de buscar lo mío propio con mi esposo, con mis hijos. Amén. El Señor no busca lo suyo propio. Él dio su vida. Él no retuvo. Él dio manos llenas. Sigamos el ejemplo del Señor. Amén. Y tengamos ese mismo sentir. La verdadera adoración es en espíritu y es en verdad. Jesús enseña que la verdadera adoración debe ser realizada en espíritu y en verdad. Y eso significa que la adoración no es simplemente un acto externo, sino una respuesta genuina del corazón en donde fue la obra del Espíritu moviendo. No depende de rituales o emociones superficiales, sino de un corazón sincero y comprometido con la verdad de Dios. Adelante. Cuando hablando de hechos, ¿verdad? Cuando Pablo tenía él estaba leyendo todas las santas, dice, entonces Pablo puesto en pie en medio del aeropuerto dijo, varones atenienses, en todos sabemos que son muy religiosos. Pero aquí viene en el 23, porque pasando y mirando nuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. O sea, el punto de la sustancia de la religión es adorar a un Dios que no está siendo conocido, un Dios que no es revelado, un Dios que no se ha mostrado. Inclusive en la parte de la mujer samaritana, en Samaria, ¿verdad? Cuando Jeroboam dijo, se van a ir a Israel, cuando se dividió el reino, se van a ir a Israel a adorar, se van a ir a Judá a adorar, porque es la casa de adoración, que dijo, vamos a traer sacerdotes y a enseñarles la adoración, para lo que tú decías, es tremendo, para retenerlos, y en vez de que fueran sino retenerlos, impacto esa parte de mi vida. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. El espíritu de religiosidad comienza cuando perdemos el enfoque de que nuestra vida espiritual, nuestro principal ministerio es conocerle a Él. ¿En qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y si eso no está sucediendo en una realidad en nuestra vida, nos estamos encaminando a una fe vacía, a una falsa adoración al Señor. Nos estamos encaminando a una vida de insatisfacción y nos estamos encaminando a un espíritu de juicio en donde la gracia del Señor en Cristo no se manifiesta. Cierro diciendo que Jesús nos dijo esta verdad en la que Él dice que si fuimos llamados a adorarle en espíritu y en verdad, Jesús dijo de sí mismo que Él es el camino, la vida. Nadie puede ser un genuino adorador, un verdadero adorador sin Cristo. Desde el momento que dejamos a Cristo de lado,
es falsa adoración. Porque nuevamente el Espíritu de Dios glorifica solo a uno. Y es el Espíritu de Cristo que nos lleva a adorar solo a Dios. Fuera de Cristo no hay verdadera adoración. Y es Cristo Jesús mostrándonos quién es Él. Por eso me gusta mucho cuando Jesús confronta a Natanael y le dice: debajo de la higuera te vi. Seguramente Natanael estaba escondido donde nadie más lo viera, buscando realmente al Señor. Y el Señor, que sabe que es un verdadero israelita, no estoy diciendo israelita de nacionalidad, sino un verdadero judío de corazón, porque está circuncidado por la obra del Espíritu. Estaba ahí escondido y después el Señor le dice: antes de que me vieras, estabas debajo de mí. Alguien que entendió que Jesús fue omnisciente, es omnisciente y que Él conoce la condición del corazón. Cierro con la aplicación de un llamado a una adoración genuina. ¿Alguien aquí sabe tocar la guitarra? Adelante. El Señor nos libre de esas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios dentro de su pueblo y que nos limitan a poderle ver como Él es. Hay una canción que ministró mi espíritu, en donde dice: arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes, Dios eres grande. Y es una oración que continuamente se me viene: Señor, arranca de mí las tradiciones de la religión, quita los moldes. Tú eres Espíritu. Nos da a entender que no podemos adorar a Dios con la creencia de nuestros propios términos, de nuestro propio concepto, fuera de la revelación de Dios manifestada en Cristo Jesús, de quién es Él. Yo no puedo venir a adorar al Señor con mis propias ideas o de una forma individual, como creyendo que el concepto preconcebido que yo tengo de Dios, ese es. Solo Jesús nos ayuda a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Porque solo Dios, solo Cristo, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Hermanos, la mujer sunamita experimentó un cambio radical. Un cambio radical cuando entendió que la verdadera adoración no dependía de un lugar, sino de una conexión espiritual con Dios en Cristo. La mujer samaritana experimentó un llamado a la misma reflexión para ver si estaba limitando a Dios en espíritu y en verdad, o si estaba limitando su adoración a su propia idea, a su propia cultura, a su propio contexto, a su propia forma de vivir de la que le enseñaron, a sus propias costumbres, a sus propias tradiciones. Tuve el privilegio de ir a compartir el sábado a una congregación en donde creo que se ha llegado a un cierto extremo, porque dicen que no puedes orar a Dios sin primero dirigirte al Padre, como dejando a Cristo en un menor término que el Padre. Te condenan si tú dices primero: Jesús, te necesito, siendo que el Padre y el Hijo uno son. Y quizás no son los mismos contextos o costumbres que tenía la samaritana, pero en nuestro día es el mismo espíritu de religiosidad que está atrapando a mucho pueblo. El Señor nos quiere hacer libres de eso. Concluyo diciendo que nuestra adoración
no se limite a rituales, no se limite a emociones pasajeras, a lugares específicos, a un tiempo, sino que nuestra adoración sea genuina y que fluya de un corazón que busca a Dios en espíritu y en verdad. Recordemos siempre las palabras de Jesús: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Gracias, Señor, por revelarnos tu naturaleza y enseñarnos que la verdadera adoración no proviene de un corazón que está lejos de ti o alejado de ti sin Cristo, sino una relación verdadera en donde es un diario crecimiento según tu soberana voluntad, Señor. Tu Espíritu es el que pone el querer como el hacer en su sana voluntad, Señor. Danos sabiduría para entender, Señor, tu voz. Ayúdanos a adorarte en espíritu, Señor, y en verdad en cada aspecto de nuestras vidas, en todo tiempo y en todo lugar. Que nuestras vidas sean un sacrificio vivo, agradable, vivo delante de tus ojos, Señor. Que este altar, Señor, sea un altar, Señor, que rinde adoración real a ti, Señor, que puedas decir: ahí hay un verdadero israelita en donde no hay engaño, porque ahí está mi espíritu. Señor, queremos que nuestra vida sea un sacrificio vivo de adoración a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Haz tu obra. Señor, rompe con espíritu de religiosidad en tu pueblo que solamente trae división y mutila el cuerpo. Señor, rompe con limitantes o con pensamientos que nos llevan, Señor, a limitar la obra del Espíritu en nuestra vida. Señor, tú eres un Dios que todo lo que se propone lo hace, y tú eres lo suficientemente grande para romper con tradiciones, con costumbres, aún en el contexto evangélico que hemos adoptado, Señor. Por ignorancia, Señor, quizás, o quizás por conveniencia, Señor. Por ministerios que se han perdido en la religiosidad y que han tenido, como esta mujer, 5 maridos y que al hoy por hoy no están casados contigo, Señor Jesús. Tráenos libertad, Señor. Trae libertad a tu iglesia. Gracias porque tú has prometido un remanente sensible a ti, Señor, sensible a tu espíritu. Danos oído espiritual. Rescátanos de una vana manera.